Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el gozo y la alegría de su Santo Espíritu esté con todos nosotros. La protección divina del Padre nos acobije siempre, de generación en generación. Amén. Y el estudio bíblico que vamos a dar hoy se trata sobre una parábola, la parábola del Hijo Pródigo. Y vamos a llamar por nombre este estudio, llamado. La encontramos en Lucas 15:11 hasta el 31. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No vamos a profundizar mucho en lo del hijo pródigo porque ciertamente muchos estudios se han hecho sobre él, pero aquí hay otro protagonista que es el hijo mayor y de quien no se ha hablado poco, pero es hoy en día este hijo mayor que está en las iglesias, hoy en día está teniendo un protagonismo y vamos a hablar de eso aquí en esta parábola. Luego leemos en el versículo del 25 al 31, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Yo creo que tomen bastante cuidado en este versículo que luego vamos a profundizar muchísimo más en él, porque en él se centra prácticamente muchas cosas que vive el siervo de Dios en la presencia del Padre. Seguimos en el 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? En primer lugar, podemos hablar de una identidad en Cristo. Cuando tú te identificas con tu Padre, tú reconoces que todo lo de tu Padre es tuyo, porque es tu Padre. Y este reconocimiento, esta identidad, la tenía muy clara el hijo menor, el hijo pródigo. Por tanto, él pidió todo lo que era del Padre, que le correspondía a él. Él no pidió lo del hijo mayor, él pidió lo del que le correspondía, que le pertenecía por parte de su padre. Y aquí vemos en él que a pesar de que no tenía la madurez espiritual, tenía identidad en Cristo. A diferencia de su hijo mayor, que el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero ¿por qué él no reconocía que todas las cosas del padre eran de él? Porque en su conciencia, en su corazón había una raíz de amargura, había envidia, había celos del hijo menor. Y por tanto, esta misma conciencia no le permitía tomar de lo que era de él, porque se cuestionaba qué iba a hacer con esas cosas. Se cuestionaba que tal vez iba a darle el mismo fin que le dio su hermano menor. Y por causa de esto, él no tomaba y no se identificaba con su padre para tomar posesión, porque cuando usted se identifica con su padre, usted tiene muy claro la confianza de que eso es suyo, de que eso es suyo. Pero ¿qué pasaba aquí también? Que cuando usted se identifica con su padre, reconoce que lo de su padre es suyo, pero que también lo suyo es de su padre. Y él en sí, en ese fondo, había la raíz de amargura, de celo, de envidia, pero también había la falta de hacer la voluntad de su padre. Él no quería las cosas de su padre, porque tomando en lo de su padre, él tenía que obedecer
la voluntad de su padre. Y usted se pregunta, pero es que él ya estaba en la casa del padre y hacía todo, hacía todo. No, él hacía, pero conforme a su voluntad. Él le servía, pero conforme a su voluntad. Y como él tenía en la conciencia que era así, él no podía decirle al padre que le diera también lo suyo, porque él sabía que él no hacía la voluntad de su padre. Muy diferente al hijo pródigo, que una de las características de él, cuando él decide volver, él dice, me haré siervo, me haré como uno de sus siervos. Y allí vemos ese corazón inclinado a hacer la voluntad del padre, mas el hijo mayor no. Él aparentaba hacer la voluntad del padre. Él hacía creer a sí mismo, porque el padre no se engañaba, que él hacía la voluntad de papá. Pero en su corazón, él no hacía sino su voluntad. Y no podía decir, como dijo el hijo menor, me haré como un siervo de mi padre. No, él en todo momento, ese orgullo de que le decía al hermano, tu hijo, no lo reconocía como su hermano. Le trataba con ese desprecio, porque solo él se reconocía como hijo, mas no como siervo. Y allí está la gran diferencia entre el hijo menor y el hijo mayor, que el menor sí reconocía la servidumbre que le debía a su padre y por tanto él tenía identidad en su padre, porque hacía su voluntad. Mas el mayor no, aún estando con él, aún haciendo, sirviéndole supuestamente en su casa, él no hacía la voluntad del Padre. Y no había ese reconocimiento como siervo de su Padre, sino él era hijo. ¿Okay? Entonces, aquí en el versículo que hablábamos anteriormente, vamos a meditar un poco. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces, fíjense ustedes, él se enoja porque el padre recibe con alegría y gozo a esos hijos pródigos que estuvieron en la presencia del Señor, que se arrepintieron y regresaron. Entonces todavía estaba en la casa, el mayor, mas no estaba en la presencia del Señor. Por eso ese enojo, porque esa raíz de amargura, ese enojo no es fruto del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, él estaba en la casa sí, mas no en la presencia. Y no quería entrar a la casa del Padre. El menor hizo y deshizo, mas se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Mas estando en la casa del Padre, se enojó y no quería entrar. No quería hacer la voluntad del Padre. El Padre le tuvo que rogar que entrase. Mas, fíjense el versículo siguiente, dice, mas él respondiendo dijo el Padre, el reclamo. Y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Imagínense. Muchas veces nosotros somos así, Señor, yo he orado tanto, he ayunado tanto, te he servido tanto, y aquel que hace lo que él quiere, entonces tú lo bendices a él en vez de bendecirme a mí. Ay, cuidado con mirar con las bendiciones de los otros, porque cada uno de nosotros tiene sus bendiciones en Cristo Jesús. Y entonces esa raíz de amargura, de celo que nace en ti, fruto no es de Dios, del Espíritu Santo, es fruto del maligno. Y entonces dices así, ¿por qué lo bendices a él y a mí no? Si él se fue, desperdició, salió de tu presencia y yo he estado aquí todo el tiempo sirviéndote con obediencia. Entonces, pero ha sido una obediencia obligada, no ha sido de corazón sincero, no ha sido, amado, bajo la voluntad del Padre, como siervo, porque el Señor quiere que le sirvamos, aún siendo hijos, como siervo, porque así el Señor nos dejó ejemplo, nuestro Señor Jesús. Siendo hijo, siendo rey, siendo Dios, se hizo siervo de todos sus hermanos, para que pudiéramos nosotros ser limpios y entrar al reino de los cielos. Mas no entraba, ¿sabe por qué? Porque no era limpio. Mas el hermano entró
Fíjense que en el versículo habla que el Padre lo recibió bueno y sano, o sea, limpio. El arrepentimiento nos limpia. El buscar hacer la voluntad del Señor nos limpia. El hacernos siervos nos limpia. Mas este muchacho no podía entrar, el mayor, porque no era limpio, porque no era siervo y porque no quería hacer la voluntad del Padre. Él hacía creer a sí mismo, porque el Padre no le engañaba, que él hacía la voluntad, pero no era cierto. Él servía así, pero a su manera, no a la manera del que el Padre le decía. Y por tanto, él no quería entrar y no podía tener identidad en el Padre porque no se sometía a la voluntad del Padre. Y ya vemos muchos así por un periodo, un tiempo. Tenemos celos de nuestros hermanos. Tenemos celos de que nosotros oramos y ayunamos y ellos simplemente con arrepentirse y hacerse siervos, ya el Señor los bendice. Y nosotros que tenemos años sirviendo a nuestra manera, el Señor no nos bendice. Ah, ¿qué tal? Díganme ustedes, ¿quién está en el error, el padre o el hijo mayor? Porque el hijo hizo en un momento lo que el hijo mayor por años no quería hacer, que el padre le rogaba que hiciera para que pudiera entrar limpio a la casa de él. Mas no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque sería hacerse siervo y sería hacerse obediente a la voluntad de Dios. Mira cómo el ejemplo nos dejó el Señor. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos hemos dicho esta frase? Pero todo el tiempo lo de la boca sale, pero en nuestro corazón se niega rotundamente a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces el Señor no nos manda a soltar gente, personas y cosas que nos hacen daño? Y decimos, no, si es de Dios que permanezca, y si no, que se vaya. Pero en nuestro corazón dice no, que se quede. Y luego culpamos a Dios, así como estaba culpando este hijo mayor, por las consecuencias de lo que trae el pecado, de lo que trae la desobediencia y lo que trae el orgullo. Entonces, amados hermanos, miren qué cosa tan tremenda. Aun cuando el hijo menor tomó lo suyo y los desperdició en el mundo, más perdido estaba el hijo mayor que el hijo menor. El que es realmente perdido, hijo perdido, pródigo, resultaba que era ser el mayor y no el menor. Porque el mayor se hizo siervo y se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Mas el mayor, estando en la casa del Padre, ni era siervo ni se arrepentía y no podía entrar, porque el arrepentimiento nos limpia, el obedecer nos limpia. Hoy, tema a la iglesia, te invito a que en esta palabra maravillosa reflexiones sobre cómo ha sido tu servicio en la presencia del Padre. ¿Le has servido a la casa del Señor o le has servido a la presencia del Padre? ¿A tu voluntad o la voluntad de Él? ¿Has hecho como Él te ha dicho o has aparentado hacer, pero bajo tus condiciones? Le sirves a Dios condicionado. Si no me das, no hago esto. Si no me das, no te doy. Yo te invito, aunque parezca una absurdo, que hoy te hagas como el hijo pequeño, el hijo menor, que viendo el error, lo que había hecho de haberse salido de la casa y de la casa del Padre, más no de la presencia. Y ese es otro detalle del hijo mayor, que estaba en la casa, más no en la presencia. Más el hijo menor salió de la casa, más no de la presencia. Te invito a que hagas como este hijo menor, que te arrepientas, que te hagas siervo y que le sirvas a tu Dios y a tu Padre conforme a la voluntad de Él, conforme Él quiere que le sirvas, que entres en su casa sano y bueno, limpio, para que puedas recibir esa bendición que tanto has orado, tanto has ayunado y que hasta ahora no has conseguido por tu falta de discernimiento, por tu falta de arrepentimiento, por tu falta de no hacer conforme a la voluntad del Padre, sino que vives haciendo la tuya, aún estando en la casa de Él, mas no en la presencia. Y te garantizo que si imitas a ese hijo menor que regresó arrepentido y humillado, haciéndose siervo, siendo hijo, te garantizo que así como él fue bienvenido, recibido, se hizo bueno y sano, y hubo fiesta por causa de él, el Señor le dio el anillo, le dio el manto para que entrara y se gozara con él en su presencia. Así mismo pasará contigo, hijo mayor. No seas ese hijo mayor más. Aunque seas el hijo mayor, hazte como el hijo menor. Y el Señor
resplandecerá su rostro sobre ti, te acompañará y dará conforme el deseo de tu corazón. Mas será como la voluntad de Él y no como la nuestra. Amén.